Buenas tardes chicos, vamos a seguir desarrollando patología del sistema circulatorio. Ahora vamos a ver leucemia, ¿sí? Bueno, ¿qué es la leucemia? Para empezar a hablar de leucemia, primero tenemos que recordar un poquito lo que ustedes ya han visto de anatomía, ¿sí? De hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Ustedes saben que hema es sangre, poiesis fabricación es el proceso a través del cual se generan las células de la sangre y ocurre bajo condiciones muy específicas en el interior de los huesos, ¿sí? En lo que nosotros llamamos la médula ósea. ¿Qué es lo que pasa en esta célula hematopoyética? Se parte a partir de la célula madre, en donde vamos a tener la formación de células mieloides y linfoides, ¿sí? Estas células se generan de forma unipotencial, llamadas células progenitoras, y a partir de estas células se originan las células precursoras, ¿sí? Las células precursoras dan origen a las células hematopoyéticas maduras, que son aquellas que van a dar origen a la sangre, donde tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, están los granulocitos, el linfocito B, el linfocito T, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que les estaba explicando. Es la división, se parte de una célula madre, en donde se forman la célula madre mieloide y célula madre linfoide, ¿sí? En la célula madre mieloide vamos a tener la formación de los glóbulos rojos, las plaquetas, están los glóbulos blancos, granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, ¿sí? Y en la célula linfoblástica vamos a tener los linfocitos T, los linfocitos B, que son los más importantes, ¿sí? Bueno, ahora sí hablemos un poquito de qué es la leucemia. La leucemia es el cáncer de la sangre, ¿sí? En donde los glóbulos blancos que ayudan al organismo a combatir las infecciones, se produce una proliferación de células neoplásicas en esto, ¿sí? Sin embargo, en la leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función, ¿sí? Estas células neoplásicas son de las células precursoras de la sangre, con origen en la médula ósea, y pueden afectar otros tejidos del sistema inmune, y estos tejidos pueden infiltrarse hacia otros órganos, ¿sí? Bueno, la función de la médula ósea son dos. La primera función es formar células mieloides, ¿sí? En donde la leucemia mieloide puede comenzar aquí en esta etapa. Y luego tenemos la segunda función, que es formar linfocitos, que son aquellos que forman parte del sistema inmunitario, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo lo vamos a clasificar a la leucemia. La vamos a clasificar en leucemia mieloide crónica y aguda y leucemia linfática crónica y aguda. Bueno, ¿cuál es la leucemia mieloide crónica? Es aquella que afecta a las personas de todas las edades y sexo, aunque no es frecuente en los niños pequeños. Cursa con anemia y trombocitopenia, ¿sí? Bueno, tenemos por ejemplo la leucemia mieloide aguda, que es aquella que está caracterizada porque son los mielocitos, las células que deberían convertirse en granulocitos, los que se vuelven cancerosos, ¿sí? Y estos llegan a sustituir a las células normales de la médula ósea. En este caso, esta leucemia aguda linfoblástica pasa a formar aproximadamente de 1 millones de células en la leucemia, ¿sí? O sea, es mucha la multiplicación que tienen, y estas células se describen como que no funcionan porque no están funcionando de una forma normal, ¿sí? También pueden desplazar a las células normales de la médula, y esto causa una disminución en la cantidad de nuevas células normales producidas en la médula, lo cual da como resultado conteo bajo de glóbulos rojos, o sea que el paciente va a tener anemia, y hay un conteo bajo de plaquetas, en donde este paciente tiene mucho riesgo de sufrir sangrado, ¿sí?
ya que no hay una buena coagulación. También tenemos un conteo bajo de neutrófilos. Bueno, en el caso de la leucemia mieloide crónica, que es la que hemos visto recién, en este caso la célula de las leucemias que se inician en esta enfermedad producen células sanguíneas, ¿sí? Glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas que funcionan similarmente a las células normales. La cantidad de estos glóbulos rojos suele ser menor de lo normal, dando también como resultado anemia, pero aún se producen muchos glóbulos blancos y a veces muchas plaquetas. Aunque los glóbulos blancos son casi normales en su forma de funcionar, sus conteos son altos y continúan aumentando. Esto puede causar problemas serios si el paciente no tiene tratamiento, ¿sí? Bueno, luego tenemos la leucemia linfocítica crónica, que es aquella que afecta especialmente a personas mayores por lo general, y en especial más a los varones que a las mujeres por estadística, ¿sí? La célula de la leucemia que afecta en esta parte produce demasiados linfocitos que no funcionan, ¿sí? Estas células sustituyen a las células normales de la médula y de los ganglios linfáticos. Estas interfieren en el funcionamiento de los linfocitos normales, lo que debilita la respuesta inmunitaria del paciente. La gran cantidad de células de leucemia en la médula puede desplazar a las células normales que producen la sangre y llevar a un conteo de glóbulos rojos muy bajo, lo que también va a producir una anemia en el paciente, ¿sí? Y luego tenemos la leucemia linfoblástica aguda, que es aquella en donde las células deberían transformarse en linfocitos y se vuelven cancerosas, constituyendo a las células normales de la médula ósea y se diseminan hacia otros órganos, ¿sí? Bueno, la leucemia la vamos a poder dividir también en dos grandes grupos, ¿sí? Uno que es cuando se puede desarrollar rápida o lentamente. La leucemia crónica es aquella que crece de forma lenta y la leucemia aguda es aquella que crece en forma rápida, donde las células son muy anormales y su número aumenta velozmente, ¿sí? Bueno, aquí vamos a repasar de nuevo un poquito el tema de la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Es aquella que ataca la célula madre linfoide, ¿sí? Neutraliza la célula TB y es más rápida, se disemina por hígado, vasos, riñones, cerebro, ganglios linfáticos, puede provocar meningitis en el paciente, puede provocar anemia, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. La leucemia linfocítica crónica es aquella que afecta principalmente a personas mayores de 70 años y se produce una sintomatología como por ejemplo ganglios linfáticos y puede extenderse a hígado, vaso y también a médula ósea, ¿sí? En cambio, la leucemia mieloide aguda es aquella que afecta a los mielocitos, afecta a pacientes también mayores de 70 años debido a que ya han estado expuestos a algunos estímulos externos, ¿sí? Y luego tenemos la leucemia mieloide crónica, que es aquella en donde las células leucémicas se originan mayormente en la médula ósea, ¿sí? El paciente puede tener pérdida de peso, pérdida de apetito, aumentan los tamaños de los ganglios linfáticos, puede tener hemorragia y en este caso se suele dar más que nada por estadística en pacientes de mediana edad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden producir una leucemia? Tenemos que tener en cuenta la genética del paciente, si tiene alguna patología de inmunodeficiencia y también los factores ambientales. Factores asociados a la leucemia como cuáles pueden ser la exposición a la radiación, toxinas como el benceno, sustancias alquilantes, alteraciones hereditarias como por ejemplo el síndrome de Down, enfermedades hematológicas preexistentes y por lo general afecta mayormente a la población masculina, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver un poquito más los factores condicionantes. La edad.
repasemos un poquito. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda afecta a personas entre los 60 y 70 años. La mieloide crónica afecta mayormente a jóvenes de entre 30 hasta los 50 años. La linfoide aguda a niños menores de 15 años y la linfoide crónica a adultos mayores, ¿sí? Bueno, con respecto al sexo no hay nada preexistente. Prevalecen en los hombres por lo general, pero sí puede causarse en las mujeres también, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología que tienen los pacientes con leucemia? Bueno, dolor persistente en huesos y articulaciones, también dolor abdominal, fiebre sin causa o por más de una semana, moretones, equimosis, sangrado de nariz y encía, crecimiento tumoral de ganglios, picazón en el cuerpo con lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez, anemia, pérdida de peso, cefalea, vómitos por la mañana o por varios días, abdomen que crece rápidamente y también puede darse infecciones que no mejoren a pesar del tratamiento que se hayan realizado, ¿sí? Bueno, fiebre, infecciones frecuentes, a nivel pulmonar puede ser disnea, falta de aire, a nivel muscular debilidad en los huesos y articulaciones, como les explicaba recién, dolor, falta de elasticidad. En la parte psicológica, cansancio, pérdida de apetito. En los ganglios va a haber edema de ganglios linfáticos, va a haber un agrandamiento de vaso e hígado. Y en la piel vamos a poder observar sudores nocturnos, sangrado, moretones, hematomas y mancha de color rojiza, ¿sí? Bueno, ¿qué estudios complementarios se solicitan para diagnosticar una leucemia? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta el examen físico. La clínica del paciente es muy importante, sí, poder evaluarlo de un examen cefalocaudal. Nos va a dar mucha información. Luego tenemos los exámenes de sangre, en donde se puede pedir un hemograma completo para poder hacer un conteo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Se puede pedir también una biopsia de médula ósea, los marcadores tumorales y una punción lumbar para buscar células leucémicas en líquido cefalorraquídeo. Bueno, con respecto a los laboratorios de sangre, en el hemograma, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los hematíos o glóbulos rojos, es importante tener el valor para poder ver si este paciente no está anémico, la hemoglobina, un hematocrito, podemos pedir, se puede pedir también una fórmula leucocitaria para ver los valores de los glóbulos blancos, las plaquetas, una BSG, es importante, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen en donde podemos evaluar, observar la posición que se tiene que colocar al paciente para poder realizar una aspiración de médula ósea y la posición que tiene el paciente para poder realizar una punción lumbar. Bueno, ¿qué otro estudio complementario se puede solicitar para diagnosticar a este paciente? Se puede pedir también una tomografía, una TAC, tomografía axial computarizada, que tiene como finalidad poder procesar la imagen, que permita obtener imágenes radiográficas con secciones progresivas de la zona del organismo que se va a estudiar, ¿sí? Estas imágenes son de forma tridimensional y nos permiten observar los órganos y estructuras orgánicas. Bueno, ¿qué tratamiento se va a realizar en un paciente con leucemia? Bueno, los tratamientos que se pueden realizar es quimioterapia, o sea, la medicación con citostáticos. Se pueden utilizar, en este caso, aquí vemos que uno de los factores que va a producir la quimioterapia o la acción que producen, uno de lo primero que puede producir es la alopecia, ¿sí?
También puede producir una leucopenia, es un paciente que está inmunodeprimido, recordemos, por lo tanto vamos a tener que tener todos los cuidados y las medidas de bioseguridad en este paciente. Paciente que con los citostáticos puede tener náuseas, vómitos, también hay que prestar mucho cuidado con esto, sintomatología en el paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tratamiento se le puede hacer? Es la radioterapia. ¿Y en qué consiste la radioterapia? Es la irradiación de la región específica del cuerpo. Puede evitar que determinada leucemia, las células malignas, pasen al sistema nervioso central, ¿sí? Los rayos, por cierta dosis, tengamos en cuenta que dañan las células tanto sanas como enfermas. Entonces, un paciente que también requiere de mucho cuidado, igual que la aplicación de la quimioterapia, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tratamiento se puede hacer en este tipo de paciente? Es el trasplante de médula ósea. Siempre tenemos que tener en cuenta que para poder realizar un trasplante de médula ósea es necesario que el donante sea compatible con el paciente, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo la técnica, un pequeño bosquejo de la técnica de el trasplante. Bueno, el donante, y vamos a poder observar el receptor. Bueno, vemos la posición en la que se lo coloca el donante, es colocado boca abajo sobre la mesa de operación y se extrae, ¿sí? Inmediatamente se realiza la punción en la zona de la cresta ilíaca con unas agujas especiales diseñadas para esto. En cada punción se obtienen unos 5 mililitros de sangre medular. Este procedimiento suele durar entre 1 o 2 horas aproximadamente. Esto se deposita en una bolsa con heparina, que es un medicamento anticoagulante, ¿sí? Y medios nutrientes para evitar el deterioro de la célula madre, ¿sí? Luego se filtra, se trata y se trasplanta. Otra vez se congela y se puede guardar para su uso posterior, pero si tenemos el receptor, se la inyecta por medio de una vena, por vía intravenosa, ¿sí? La médula ósea inyectada va de manera natural hasta las cavidades óseas, en donde crece para reemplazar a la antigua médula que ha sido destruida por la quimioterapia o por la radioterapia. Bueno, ¿qué cuidados de enfermería vamos a tener que tener en cuenta? Primero que nada, asistir al paciente en toda la sintomatología por los tratamientos, ¿sí? O sea, todos los cuidados que tenemos que tener en el paciente con quimioterapia y con radioterapia. Y luego vamos a tener que tener en cuenta también evitar otras lesiones, evitar la desnutrición en el paciente, darle apoyo emocional y prevenir otro tipo de complicaciones, ¿sí? Con respecto a los cuidados generales, bueno, tenemos que preparar a la familia y al paciente para que puedan colaborar con los procedimientos y con todo el tratamiento que se le va a realizar. Tenemos que estar atentos para poder aliviar el dolor en el paciente, tomar muchas precauciones a la hora de administrar y manipular todos los medicamentos, para evitar algún tipo de infección, tener en cuenta todas las acciones adversas que puedan producir esto. Tratar los problemas debido a la toxicidad de los fármacos, como sean los vómitos, por ejemplo, las diarreas, y proporcionar cuidado físico y emocional, tanto al paciente como a la familia, ¿sí? Bueno, aquí vemos, para finalizar el tema de leucemia, la última imagen, en donde es una invitación, no solamente para todo el personal, para ustedes, los alumnos, para todo el personal del equipo de salud y a toda la población, para tomar un poco la importancia de lo que es la donación de la médula ósea, ¿sí? Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que gracias a la donación de médula ósea se pueden salvar vidas. ¿Qué es requisito se tienen que tener para poder donar? Bueno, la persona tiene que tener entre 18 y 55 años, estar sano, se tiene que someter a un análisis para que le estudien a ver si es compatible, se procesan la extracción de la médula ósea, y una vez que está procesado y que se verifica la compatibilidad,
se le pide una cita, esta persona tiene que estar inscrita anteriormente y bueno, cuando se procesa todo esto y se verifica, se ponen en contacto del banco de sangre para poder llamar a esta persona para que sea donante. Tenemos que tener en cuenta que tanto la donación de sangre como la médula ósea es muy importante y sería bueno que todo en algún momento podamos hacerlo, porque de esta forma vamos a estar salvando a alguna persona, ¿sí? Estamos ayudando a alguien a mejorar su calidad de vida o incluso para poder salvarle la vida. Bueno chicos, esto es todo por ahora, nos vemos en la próxima clase. Sigan estudiando porque es muy largo, pero han podido ver de que es un tema muy lindo todo lo que es circulatorio. Bueno, nos vemos en la próxima chicos.